Buenos días. La verdad que dan ganas de empezar diciendo aquello del chiste de Eugenio de Dios dame paciencia, pero ya. Porque los comentarios que hemos escuchado acerca de la comisión de investigación yo creo que van a dar y vamos a tener oportunidad de discutir con tiempo, ¿no?, acerca del contenido y acerca de las conclusiones. Respecto a la propuesta que nos trae el grupo proponente acerca de la evaluación, a mí me gustaría recordar lo que en su momento marcó un elemento central de la guerra de Vietnam. Supuso un cambio en la gestión de la guerra, la introducción sistemática de las estadísticas. Fue de la mano de Robert McNamara, especialmente preocupado por la eficiencia en la gestión de aquella guerra, la introducción sistemática y abultada de estadísticas, hasta el punto en que el conteo de muertos era absolutamente central. La única manera de demostrar que se avanzaba en una guerra que no era una guerra de posiciones era demostrar simplemente que tú matabas más que el enemigo. Y por eso se publicaban semanalmente las estadísticas de los muertos, algo que reprochaban a Robert McNamara como si fuese un acto de frialdad y que en el fondo lo que constituía era un acto de propaganda. Claro, el problema que tenían es que con aquello no era suficiente y además llevaba a incurrir en errores tácticos y estratégicos sumamente abultados, porque la preocupación obsesiva por acumular datos de todo lo que se compraba, de las bajas que se provocaban en el enemigo, llevaba, por ejemplo, que en determinados escenarios fuese fácil que tendiesen trampas, provocaban caída de adversarios de manera totalmente explícita, los grupos iban a recuperarlos y a contearlos y eso hacía que los soldados norteamericanos cayesen en emboscadas. Y a pesar de que los soldados sabían que eso era una emboscada, sus jefes les decían que tenían que contar los muertos suyos y del adversario. Este es el tipo de lógica irracional a la que puede llevar el mero recurso a la estadística. Y esto tuvo su máximo exponente cuando, preocupados después del fracaso de la ofensiva del Tet, acumularon los datos necesarios para formular la siguiente pregunta. En 1967 se preguntan ¿cuándo van a ganar la guerra? De alguna manera introducen los datos en el equipo de aquella época, ¿no?, con aquellas tarjetas perforadas y después de 24 horas de trabajo interminable llegan a la conclusión siguiente. El ordenador les dice la guerra tenía que haberse ganado en 1966. Porque los datos, cuando se recogen de cualquier manera, pues normalmente suelen obviar los movimientos del adversario. Aquí lo que tenemos ya no son tarjetas perforadas, sino un relato en el cual, si nos preguntasen cuándo teníamos que haber ganado la batalla contra el desempleo, según lo que escuchamos en las comparecencias de la Comisión de Investigación, para algunos ya teníamos que haber ganado en 2007. Poco más o menos nos venían a decir algunos de los comparecientes que habíamos llegado en Asturias a una suerte de Arcadia feliz con paro estructural mínimo y que, por tanto, pues lo que teníamos que seguir era la misma senda. Esto a pesar de haber pasado por una crisis como la que vivimos y haber constatado que los efectos de la formación, pues evidentemente tenían sus debilidades. Si ahora miramos las estadísticas 10 años después, lo que nos encontramos es que seguimos con 12,7% por debajo de la tasa de ocupación que teníamos hace 10 años, siguen volviéndose a los grandes errores, por ejemplo, la brecha salarial y sobre todo el desempleo de las mujeres, vuelve otra vez a la tendencia anterior, seguimos con un paro de larga duración que no tiene justificación alguna, es decir, 10 años después, retornamos al escenario de 2007 con los mismos errores exactamente, sin que se evalúe qué es lo que sucedió y qué es lo que se tiene que cambiar. Y a esto añadimos algo que es mucho más grave, que es que no solamente no se evalúa el impacto real de las políticas, ya no voy a dar detalles, voy a darle ideas al grupo anterior, que yo creo que cómo se puede medir eso, volvemos a un escenario en el que la sospecha y el peso de los errores anteriores sigue pesando. Porque claro, si se llega incluso a abrir empresas que se llamen pa' aquí pa' allá, cuando la gente iba pa' aquí pa' allá buscando empleo, esto da cuenta del grado de impunidad, pero otras empresas encargadas de generar sobrecostes tenían nombres mucho más serios, pero igualmente fraudulentos, como estamos pudiendo comprobar, hace que la gente diga, oiga, pero entonces, ¿qué pasó con todo este dinero? Y sobre todo, y esto es lo peor, ¿qué es lo que va a pasar de aquí en adelante? Porque si estamos en un escenario de recuperación frágil, donde al menor soplido nos están diciendo que la cosa no va a ir bien, eso es lo que nos obliga a afrontar la pregunta que se plantea en la iniciativa. ¿Qué hacemos? Porque el verdadero fraude no solamente es que se desviasen fondos, que también. El verdadero fraude es el de la sociedad defraudada, porque a pesar de las promesas, a pesar de que se hubiese cambiado el derecho al empleo por el derecho al cursillo, la gente al final no encontró ni cursillo ni derecho al empleo. Encontrarán empleo precario y un empleo que no garantiza en absoluto el acceso a los recursos básicos.
La evaluación es necesaria porque tiene que romperse el mito de que la formación es per se buena, ¿no? Eso no tiene justificación alguna. Por sí misma la formación no es suficiente ni necesariamente buena. Y el segundo mito que hemos escuchado en la comisión de investigación, y que es lo más grave, es que la formación no vale para nada en tiempos de recesión. La explicación que se nos daba es, en tiempos de auge, la formación estaba muy bien, invertir en ella y esto garantizaba altas tasas de inserción, pero claro, cuando llega la recesión no hay empleos. ¿Para qué sirve formar? Nos decían, claro, es lógico que la inserción no funcione, porque no, al contrario, es que precisamente lo que nos dicen los estudios es que cuando más sentido tiene invertir en formación es cuando la gente está desempleada, tiene más tiempo para apartarse de una trayectoria laboral que se ha estancado por culpa del desempleo y puede reorientar su propia trayectoria laboral. Porque la pregunta siguiente es, si no sirve para nada la formación en tiempos de recesión, entonces, ¿por qué estuvieron cobrando tanto tiempo por gestionar fondos? Porque si la formación solo sirve cuando las cosas van bien y cuando van mal dicen, yo no sabía nada de esto lo gestionaban otros, estas políticas las decían en otro sitio. La pregunta es, aquellos que llevaban un 20% por la gestión de la formación que subcontrataba realmente la agencia pública de empleo a entes que formaban parte de la concertación social, ¿cómo la justifican? Ese es el verdadero fraude que tienen que explicar. ¿Cuáles eran los límites? Voy abreviando. ¿Cuáles eran los límites de la evaluación de las políticas activas de empleo? Lo primero, que no estaba organizada de manera sistemática. Basta ver que el último informe son con datos de 2015-2016. Da igual las alusiones a la legislación estatal, la propia legislación estatal enuncia a partir de 2015 la necesidad de introducir la evaluación como un elemento central, pero es que no hace absolutamente nada para que eso sea así, porque el tipo de estadísticas, el tipo de encuesta, se basa fundamentalmente en encuestas de satisfacción. No hace un seguimiento. Seguir simplemente la inserción de una persona que pasa por un curso de formación no sirve absolutamente para nada para saber el efecto neto de esa formación. Hay que saber qué pasa con esa persona antes y después del curso y qué pasa con personas equivalentes que sirvan como grupo de control. Decir que es que no se pueden medir, ¿cómo que no se pueden medir? Claro que hay estudios a nivel no solamente internacional, estatal, sino también en Asturias, pioneros que demuestran que a través de técnicas, por ejemplo, de matching, es posible saber y estimar cuál es el efecto real. Esto seguro lleva a que no solamente no se haya mantenido una programación y una evaluación sistemática anualmente, sino que sea de ámbito estatal, con cifras muy genéricas, y que cuando se haya hecho en las comunidades autónomas no se haya hecho ni siquiera en todas, de tal manera que no es posible adaptar la realidad de las políticas de formación a la realidad territorial. Solamente se han evaluado aquellas que tenían algún tipo de participación de los fondos europeos. Los datos son sistemáticamente ocultados incluso para los propios investigadores. Una de las dificultades que ha encontrado el estudio que se ha encargado desde la AIREF es que se tiene que recabar de manera casi amanuense porque no están centralizados los datos para poder hacer un seguimiento real de las personas en desempleo, para conocer cuál es su perfil. La evaluación se ha limitado, en el mejor de los casos, al puro seguimiento, es decir, saber si a los 12 o los 24 meses tenías empleo o no, sin preguntarte si el empleo era un empleo relacionado con tu formación, con la formación recibida. Si lo que habías aceptado, lo que habías rechazado a los 12 meses, lo aceptabas a los 24 simplemente porque estabas más desesperado, no porque tuviese más éxito o menos la inserción. Hacer, como se nos entregó en la comisión de investigación, una mera tabla de inserción laboral no sirve absolutamente para nada porque no permite evaluar los efectos netos de la formación. Y, por supuesto, no permite, y este es el siguiente elemento, hacer una evaluación de coste-eficacia. De coste-eficacia, de cuánto estamos gastando y cuál es el resultado real, porque si no, medidas que aparentemente son más baratas, como la formación continua, acaban siendo las más caras porque su efecto neto no es real. Es mucho más eficiente y mucho más eficaz la formación profesional o los programas de garantía, que aparentemente son más costosos porque tienes menos alumnos por profesor, son mucho más eficaces y eficientes que los programas relacionados con la formación continua. Finalizo. Hay muchas cosas que se podrían mejorar en la propuesta relacionada con la independencia, la introducción de datos sistemáticos y de un montón de cosas que no se están haciendo ni a nivel estatal ni mucho menos a nivel autonómico. Pero lo más importante de la evaluación es que se siga manteniendo el debate público de para qué estamos haciendo las cosas, porque no es importante solamente saber si vamos o no ganando la guerra, sino qué guerra estamos ganando. Muchas gracias.